Bienvenidos a las cátedras de Prostodoncia 3 y 4A, de las cuales vamos a comenzar hoy el dictado de las clases teóricas. Mi nombre es Guillermo de Leonardi, yo soy el profesor titular de la cátedra de Prótesis 4A y conjuntamente con el doctor Fernández Bosderó, que es el profesor titular de la cátedra de Prostodoncia 3, ya hace unos años decidimos hacer una integración de nuestras cátedras en lo que a la parte clínica se refiere. Si bien en la parte administrativa ustedes van a tener que cumplir con algunas exigencias para regularizar y rendir la prótesis 3, separado de las exigencias que van a tener que cumplir para regularizar y rendir la prótesis 4, en la parte clínica y durante todo el año vamos a trabajar en forma integrada. Es decir, ustedes van a tener el mismo jefe o el mismo profesor en los trabajos prácticos desde el inicio de la prótesis 3 hasta finalizar la prótesis 4. ¿Para qué? Para que, bueno, ustedes puedan empezar con algunas cosas básicas. Por supuesto, vamos a empezar con lo que son los pernos, lo que son tallados de coronas individuales, para ir avanzando gradualmente hacia rehabilitaciones o hacia reconstrucciones protéticas un poco más complejas. La idea es hacer la mayor cantidad de trabajos posibles, rehabilitar realmente las bocas del paciente, ver cuáles son las necesidades que ese paciente tiene y en función de eso tratar al paciente en conjunto, no hacer una corona por separado, sino rehabilitar en todas las necesidades protéticas que el paciente pueda presentar. La verdad que es medio raro hablarles a través de este medio, siempre estábamos acostumbrados a hacerlo presencial y no verlos y hablarle a una pantalla es como que falta alguna motivación y nos resulta particularmente extraño. Pero bueno, dadas las condiciones y las características especiales en que está atravesando el mundo con esta pandemia, en donde todos debemos quedarnos en casa, eh, el medio que tenemos para llegar a ustedes y empezar a dictar las materias para que ustedes no pierdan o pierdan la menor cantidad de contenidos posible es utilizar estas aulas virtuales. Vamos a empezar, por supuesto, dándoles toda la parte teórica que podamos, lo que, para que cuando lleguemos al momento de encontrarnos y volver a empezar con las actividades clínicas, podamos ya tener todo lo teórico bastante masticado, bastante conocido, para que no perdamos tiempo en esto y todo el tiempo lo aboquemos a las prácticas clínicas, que es predominantemente en lo que trabajan nuestras asignaturas. Esto no va a ser fácil, vamos a tener que adaptarnos todos, nosotros y ustedes también sobre todo, porque bueno, empezaremos trabajando en los modelos, haciendo los tipos preclínicos, en los modelos que ustedes tenían para las cátedras de operatoria, en las cuales cambiaban los dientes. Y bueno, habrá que tallar dientes ahí, hacer pernos provisorios y todo lo que antes hacíamos directamente en un paciente, lo vamos a tener que empezar a realizar en estos modelos hasta que las condiciones estén dadas para trabajar sobre los pacientes. ¿Cuándo será eso? Nadie lo sabe. Esperemos que sea lo más pronto posible. Y cuando nosotros vamos a hacer una prótesis, vamos a encarar un tratamiento protético, el diagnóstico y la planificación son básicos. Como en todas las ramas de la odontología, como en todos los tratamientos que uno vaya a encarar, es fundamental hacer un buen diagnóstico y en función de eso establecer un plan de tratamiento para lograr los mejores resultados. Esto se hace tanto en si vamos a hacer una prótesis solamente de un elemento dentario, o sea, vayamos a hacer una corona o dos carillas, o si vamos a realizar un tratamiento restaurador más complejo en donde tengamos que hacer prótesis más extensas, podemos combinar fijas y removibles, hasta para la prótesis sobre implante, es necesario, es indispensable establecer un buen diagnóstico para que en base a ese diagnóstico formulemos el mejor plan de tratamiento posible. Esto se ve muy bien reflejado en un esquema que es el esquema de Misch, que es bastante viejo, pero no por viejo no deja de estar vigente. Y el esquema de Misch habla de cuatro pilares básicos para llegar a un diagnóstico y en función de eso elegir el tipo de prótesis para hacer el plan de tratamiento
y llegar a la restauración terminada. ¿Cuáles son esos cuatro pilares básicos? Una historia clínica, médico-identaria, una exploración exo y endobucal, diagnóstico por imágenes y modelos de estudio donde vamos a ver la oclusión y en el caso de la prótesis parcial removible, el eje de inserción. La historia clínica, bueno, todos ya saben desde semio, desde todas las materias que vienen cursando o han cursado en años anteriores, de la importancia de una buena anamnesis y de una buena historia clínica en la parte médica, donde veremos si hay alergias, antecedentes familiares, etcétera, etcétera, que no nos vamos a detener sobre eso porque ustedes ya lo conocen de sobra. Pero también, aparte de hacer una historia clínica general, tenemos que hacer una historia clínica dentaria u odontológica. Es decir, vamos a ver no solo los elementos que están alterados por caries, por enfermedad periodontal, por cualquier tipo de anomalía, sino vamos a ver también qué elementos faltan, qué elementos hay que reponer, cómo los vamos a reponer, y en función de eso determinaremos qué tipo de prótesis vamos a realizar. También es necesario ver restauraciones anteriores, el estado de esas restauraciones anteriores, si tiene una corona, si tiene un puente, cómo está esa corona o ese puente, por qué, si está funcionando bien y si está funcionando mal, qué es lo que hace que funcione mal. Si está filtrado, por qué filtró, cómo le fue al paciente con esas restauraciones protéticas, qué experiencia nos cuenta ese paciente con respecto a eso, para después ir avanzando a una exploración exobucal en la cual vamos a ver el paciente, por decirle así, con la boca cerrada. ¿Qué vamos a ver? Los labios, la línea de la sonrisa. Ya nos vamos a detener un poco más en detalle en teóricos futuros sobre la exploración exobucal. Vamos a ver la simetría de la cara, vamos a hacerlo sonreír al paciente, vamos a ver si expone mucho los dientes o si no, si la sonrisa es alta, baja, si muestra los dientes, si muestra encía, etcétera, etcétera. Y en la exploración endobucal vamos a ver no solamente los dientes, sino vamos a buscar presencia de lesiones estomatológicas, ver el estado periodontal, ver el estado endodóntico, ver el estado periapical, ver en general todo lo que podamos ver cuando le hacemos abrir la boca al paciente. En el diagnóstico por imágenes también hay muchas cosas que podemos rescatar y analizar. Y una vez que tengamos, que ya vamos a hablar en detalle de cada uno de estos, una vez que tengamos esta primera etapa realizada, vamos a tomar una impresión superior y una impresión inferior, la montaremos en articulador a esos modelos de estudio que establecimos y veremos en el articulador y estudiaremos en el articulador distintas cosas que ya vamos a analizar. En función de eso, de lo que nosotros vayamos a establecer en este diagnóstico, vamos a seleccionar el tipo de prótesis que vayamos a utilizar en cada paciente. ¿Y qué tipo de prótesis podemos utilizar? Y bueno, puede ser una prótesis removible. La prótesis removible, ustedes ya saben que podrá ser completa o parcial. Una prótesis fija unitaria de coronas o una prótesis fija parcial que sería de puentes. Y también podemos llegar a utilizar prótesis sobre implante que a su vez se divide en fija y removible. ¿Y cuáles son las indicaciones para el tratamiento con prótesis completa? Y bueno, son muy claras y sencillas, ustedes ya las saben. Desdentados totales superiores e inferiores o superiores solamente o inferiores solamente. La indicación para el plan de tratamiento, si es que no estamos pensando en una rehabilitación con implante, va a ser la prótesis completa tradicional. ¿Y las indicaciones para prótesis parcial removible? ¿Cuáles serán? Grandes espacios desdentados, en donde nosotros no podamos tener pilares como para sostener una prótesis fija, pilares adecuados porque los espacios desdentados son muy amplios. Excesiva pérdida ósea. ¿Por qué excesiva pérdida ósea? Porque la prótesis removible, aunque sea de una forma rudimentaria, tiene la posibilidad
de reponer los tejidos duros y blandos perdidos a través de las sillas que van cubiertas por acrílico, cosa que la prótesis fija no lo puede hacer. En extremos libres, uni o bilaterales, antes se hablaba de las prótesis a extensión o de las cantilever, que ya lo vamos a ir analizando y vamos viendo qué son, pero son prótesis que tienen pilares, puentes que tienen pilares en un solo extremo de la brecha y el otro son libres. Entonces, esas prótesis a extensión están contraindicadas totalmente hacia distal. Siempre se deben hacer hacia mesial y en casos muy específicos. Por lo tanto, si tenemos extremos libres, uni o bilaterales, está contraindicado realizar una prótesis fija. ¿Y cuáles son las indicaciones del tratamiento con prótesis fijas? Y ahí dentro tenemos la prótesis coronaria, como le había dicho anteriormente, que dentro de la prótesis coronaria tenemos las coronas, las carillas y las incrustaciones. Las coronas las vamos a utilizar en dientes con grandes destrucciones. Por ejemplo, el que están viendo en la primera foto. Dientes con grandes destrucciones, indicamos una corona. Con traumatismo, está bien. Estos traumatismos son excesivos, quizás no es muy representativa la foto para hablar de traumatismo, en donde podemos realizar coronas, porque acá más que corona hay que realizar extracción o no, habrá que estudiarlo en detalle a cada uno de esos dientes traumatizados, pero en general, en traumatismos donde hay pérdida de sustancia de los elementos dentarios, los podemos reponer con alguna de las restauraciones fijas. Y en desgastes dentarios excesivos también podemos utilizar una prótesis de corona. Podemos realizar una corona total. También en trastornos hipoplásicos, fíjense en estos dientes conoides, podemos realizarle una corona, que pueden ser estos trastornos hipoplásicos hereditarios o adquiridos, los hereditarios dientes conoides, los adquiridos, por ejemplo, dientes pigmentados, que no responden al blanqueamiento interno ni externo, entonces vamos a tener que realizar una restauración coronaria. También sirven o también las utilizamos a las coronas para modificar la forma y el tamaño de los dientes, para modificar la oclusión o como parte de otra restauración, que es el caso de los puentes. Carillas. ¿Cuándo vamos a utilizar estos frentes laminares o carillas? En dientes resistentes al blanqueamiento, en aquellos que tienen coloración por tetraciclina de grado 3 o grado 4, y también cuando no hay respuestas al blanqueamiento interno o externo. Las carillas también podemos utilizarlas para realizar modificaciones morfológicas en dientes conoides, por ejemplo, como el que veíamos en el caso de la corona, a lo mejor con una carilla suficiente. Para el cierre o reducción de espacios o diastemas, también para el aumento de la longitud y el relieve incisal, y últimamente ustedes vieron o habrán escuchado que se realizan muchas carillas para la parte estética en esta época en donde la estética es mandataria y parece que todo el mundo el estar bien y el estar en forma, bueno, es lo más importante y la apariencia estética en donde los elementos dentarios cumplen un papel fundamental y primordial, deben estar en condiciones para lograr estos resultados estéticos en general. Las carillas ustedes ven, por ejemplo, en el caso en las fotos, cómo se puede cambiar el aspecto de estos elementos dentarios con restauraciones laminares. En dientes conoides se puede realizar una carilla y también se cambia la morfología de ese elemento, volviéndolo a condiciones más óptimas y estéticas. También cuando hay fracturas, quizás fracturas no tan extensas, pero también se pueden realizar frentes laminares y ya vamos a ver cuando veamos carillas en especial, en particular, que hay distintos tipos de carillas. Hay carillas que son tipo lente de contacto, hay carillas que toman el borde incisal y pasan a lo que se llaman a ser casi como lo que antiguamente se llamaban coronas tres cuartos, o sea que toman como tres cuartas partes del elemento dentario. Eso ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Las incrustaciones también, aparte de que hoy en día ya no se hacen restauraciones con amalgama, sino que se hacen con composite,
pero hay restauraciones más amplias, perdón, eh, cavidades o restauraciones previas más amplias, en donde ya los pacientes no quieren tener zonas oscuras en sus elementos dentarios, entonces se pueden realizar incrustaciones. ¿Dónde vamos a realizar incrustaciones? Nosotros realizamos incrustaciones cerámicas, aunque ya saben que hay plásticas y cerámicas, pero pensamos que las cerámicas son las que mejor resultado dan. Particularmente también vamos a ver el tallado y la forma y cuándo son las indicaciones, cómo son las indicaciones de las incrustaciones cerámicas y cómo realizarlas. Pero bueno, están indicadas en distintos tipos de cavidades, en cavidades de clase 1, cavidades de clase 2 y cavidades MOD. Después vamos a ver que las incrustaciones pueden ser inline, online, hay distintos tipos de incrustaciones. Y en el caso de los puentes, ¿qué son los puentes? Y bueno, cuando faltan elementos intercalares y tiene pilares a ambos extremos de la brecha, se pueden realizar coronas en los elementos contiguos a esa brecha y colgado o unido a esas dos coronas un elemento artificial que es el puente o el póntico. Esta estructura conforma los puentes que podrán ser de distintas características, que también ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos con la parte de puente, todo lo que es la clasificación de puentes, cómo son los pónticos, etcétera, etcétera. Esto es como para introducirlos en lo que vamos a ver durante todas estas asignaturas. También podemos utilizar prótesis combinada, o existe la prótesis combinada, que si bien con el advenimiento de la implantología cada vez se utilizan menos, todavía en muchos casos las seguimos utilizando. Las prótesis combinadas combinan una parte fija con una parte removible a través de un elemento que se denomina atache, que tiene por objetivo que no se vean los retenedores, las partes activas de los retenedores, que son bastante antiestéticos en algunos casos. Entonces, por estética se realizan estas prótesis combinadas, pero también los ataches, aparte de no tener este gancho por vestibular, tienen mayor poder de retención porque les otorgan más fricción, o sea que es una prótesis removible más estable que la que se utiliza con los ganchos convencionales. Y bueno, indicaciones del tratamiento con implante. Si bien no vamos a hacer implantes ahora, pero es necesario que ustedes sepan cuáles son las ventajas de realizar una prótesis sobre implante. Tampoco quiere decir que el implante sea la solución es para todos los problemas odontológicos o siempre que falta un elemento dentario va a estar indicado colocar un implante. Los implantes tienen indicaciones precisas, no todos los pacientes pueden recibir implantes por distintas causas, pueden ser por enfermedades generales, por problemas particulares en su cavidad bucal, a lo mejor por falta de hueso, por mala calidad de ese hueso. O sea que si bien la implantología vino a revolucionar el mundo de la odontología, sobre todo de la parte de rehabilitación, y hoy en día con los implantes se realizan rehabilitaciones que hace unos años eran totalmente impensadas, también tiene sus limitaciones y no todos los casos pueden ser resueltos con implante. El implante es una alternativa más para la rehabilitación protética. No es la alternativa única y la mejor alternativa en todos los casos. Los implantes se utilizan, perdón, en pacientes totalmente desdentados. Cuando surgieron los implantes, la primera y gran indicación de los implantes fue para prótesis inferiores en pacientes totalmente desdentados. Ustedes saben que las prótesis completas inferiores son las que no tienen casi nada de estabilidad, con la que los pacientes tienen mayores problemas, en donde las prótesis están bailando, están moviéndose, está la lengua, es una herradura. Entonces la primera gran indicación que se le ocurrió, que salió para la implantología fue solucionar el tema de las prótesis de los pacientes totalmente desdentados inferiores con problemas de estabilidad de la prótesis. Ahí se colocaban de 2 a 4 implantes y se realizaban prótesis completas sobre dentaduras que se retenían sobre esos implantes que uno había colocado, perdón,
se retenía sobre esos implantes que uno había colocado y lograban una estabilidad muy importante y una mayor comodidad para el paciente. Entonces, en paciente totalmente desdentado está indicado colocar implantes y al principio, como les decía, solamente estaban destinados a maxilar inferior por la característica del hueso inferior. Después se vio que en el maxilar superior también se podían colocar y se empezaba a colocar de 2 a 4 implantes, distintas formas, podían ser atornillados. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante también, pero sepan que en prótesis en desdentado totales, cuando tienen estabilidad de la prótesis comprometida, una de las formas de resolver este problema es con la implantología, siempre y cuando ese paciente esté apto para recibir implantes. En pacientes parcialmente desdentados, fíjense, en estos casos que teníamos para realizar solamente una prótesis removible. Ya hace un tiempo, desde que surgieron los implantes, podemos colocar 2 implantes, por ejemplo, en esta zona y uno, y hacer esta restauración en forma de puentes o coronas individuales y rehabilitar el paciente con prótesis fija. A nadie le gusta tener una prótesis que se ponga y que se saque de la boca, ni siquiera por supuesto que una completa, menos que menos, pero tampoco una prótesis parcial removible se puede, a nadie le gusta tenerla. Siempre es mejor o siempre es más aceptado por cualquier paciente o por cualquiera de nosotros tener todos nuestros elementos dentarios en forma fija. Esto no quiere decir que la prótesis removible no funcione. Hay montones de personas que andan por la vida con prótesis parciales removibles, las toleran y las aceptan muy bien. Algunos no quieren cambiárselas por prótesis sobre implante porque con ellas se sienten cómodos. Entonces, dadas las características y las condiciones socioeconómicas de nuestro país, todavía hay una gran cantidad de pacientes que están con prótesis parciales removibles, pero estas prótesis, no porque sean parciales y removibles, tienen que ser de mala calidad o mal realizadas. Tienen que estar ajustadas, perfectamente estabilizadas en la parte oclusal y van a tener una buena función y van a ser aceptadas mejor por parte del paciente. Y la gran indicación surgió después para los implantes en el caso de dientes únicos para evitar el desgaste o la devastación de los elementos pilares que a veces estaban sanos o que en muchas veces estaban sanos. Para hacer un puente, ustedes saben que tenemos que desgastar los elementos pilares, prepararlos para recibir una corona y en el caso de que estén sanos, hoy en día que estamos hablando de odontología mínimamente invasiva, de máxima preservación de las estructuras dentarias, desgastar un diente sano nos parece un crimen. Entonces, en casos que haya falta de un solo elemento dentario, para evitar ese desgaste, es una gran indicación la colocación de implante. Y cuando nosotros realizamos cualquier tipo de prótesis, lo que buscamos, aparte de devolver la función, es que este diente se integre al conjunto de una forma armónica, que tenga naturalidad, que sea simétrico con con los demás elementos dentarios con los cuales los debe ser, y que se integre al conjunto, no solo que se integre a la boca, sino que se integre a la cara. Ustedes saben que, por ejemplo, que la forma de los dientes está en relación con la forma de la cara, caras cuadráticas, dientes cuadráticos, caras ovoides, dientes ovoides, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo saben. Entonces hay una relación y debe haber una integración de los elementos a todo lo que es el conjunto de la cara. Fíjense cómo deben integrarse a los tejidos blandos, cómo deben ser, por ejemplo, los centrales, son los elementos más importantes desde el punto de vista estético, los centrales superiores, y estos dos centrales tienen que ser simétricos, del mismo color, de la misma forma, integrados a los tejidos blandos, de manera de no producir ningún tipo de lesión. Para eso tenemos que ver la relación que existe entre la prótesis con la periodoncia, o sea, con todos los tejidos blandos, con la encía, cómo deben ser nuestras restauraciones para que periodontalmente no sean nocivas y para que toda la parte de los tejidos blandos se integren al elemento dentario artificial que nosotros hemos colocado. Tal es así que hoy también se habla
Ya hace un tiempo se habla de lo que es no solamente la parte estética, se refiere al elemento dentario, sino que se dice de la estética blanca y la estética rosa. ¿Por qué? Porque no podemos concebir elementos estéticos si los tejidos blandos están alterados. Ustedes imagínense que no existieran las papilas interdentarias y que acá nosotros tuviéramos un agujero negro, o que acá tuviésemos un agujero negro, o que esto estuviese demasiado retraído por problemas en la parte periodontal. Entonces no hay corona de porcelana, ni de oro, ni del material que se les ocurra que pueda solucionar esos problemas estéticos de los tejidos. Por lo tanto, debemos nosotros optimizar el terreno antes de realizar la parte protética. Para eso tenemos que hablar de posición y forma de los márgenes gingivales, y eso ya lo hacemos en un diagnóstico cuando empezamos en el diagnóstico intraoral. La posición y forma de los márgenes gingivales tiene que haber una simetría, o sea, que de una hemiarcada con respecto a la otra tiene que ser simétrico la ubicación o la localización del margen gingival, simétrico de un lado hacia el otro. Para eso tenemos que hablar de lo que es también los cenit. ¿Qué es el cenit? El cenit es el punto de mayor exposición del elemento dentario con respecto al margen gingival. Ese cenit en los centrales está ligeramente desviado hacia distal. En los laterales está ubicado justo en el centro y en los caninos está más desviado hacia distal. Y si nosotros volvemos a la parte anterior a ver la simetría, si nosotros unimos el cenit del central con el cenit del canino, estos tienen que estar a la misma altura y el lateral 1 o 2 milímetros por debajo de esa línea. Y esa línea debe ser simétrica en una hemiarcada con respecto a la otra. Otra, otro, Otro tema u otro punto que tenemos que observar es la presencia de papilas, que las papilas gingivales estén en condición, que tengan una buena posición y una buena forma, que cubran todos esos espacios interdentarios de la manera más estética y saludable posible. Y a veces nos llegan pacientes como estos, y nosotros decimos, bueno, ¿y por dónde empezamos? Y bueno, primero empecemos a ver qué el paciente tiene, hay que empezar a observar, hacer en un diagnóstico intraoral, a ver qué es lo que el paciente tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo llega, cómo están las restauraciones? Y observemos, fíjense ese puente, restauraciones filtradas, mal adaptadas, esto también, de este lado también. Y son coronas de porcelana, ¿no? O sea que no quiere decir que el material nos asegure que el éxito en el tratamiento. No quiere decir que porque usemos porcelana pura, circonio, lo que ustedes imaginen, el tratamiento está asegurado el, el éxito en el tratamiento. Si esto es mal realizado, cualquier tipo de tratamiento protético mal realizado, sea cual fuese el material que utilicemos, no vamos a tener buen resultado. Entonces debemos realizar coronas, puentes, removibles, implantes, con todas, con una serie de principios y con una serie de condiciones que ya vamos a ir viendo y con un buen plan de tratamiento previamente establecido. Fíjense en este caso, todo filtrado. ¿Esto podemos decir que es éxito? No, fíjense la, eh, cómo es la oclusión, cómo es el entrecruzamiento. Hay un entrecruzamiento exagerado. ¿Qué problemas hay acá? Hay problemas ya de nacimiento, hay problemas que se originaron en la parte odontológica. Y bueno, todo eso lo tenemos que evaluar, ir viéndolo. Y así vamos evaluando cada paciente y ahí decimos, ¿y por dónde empezamos? ¿Qué vamos a realizar en estos pacientes? ¿Cómo empezamos a resolver nuestros problemas? Y más o menos con lo que le habíamos dicho, como con lo que le habías dicho en el esquema de MIS. Primero viendo el examen de salud, haciendo un estado eh,
estudiando el estado de salud general del paciente, luego haciendo un examen clínico, un diagnóstico por imágenes y un diagnóstico de modelos para lograr un buen plan de tratamiento. En la historia clínica dijimos que había una historia clínica médica en donde íbamos a hacer una anamnesis, un examen físico y en algunos casos un examen de laboratorio. En el examen físico que vamos a ver cómo está la oclusión, vamos a preguntar o estudiar la parte oclusal. Y una vez que vayamos al examen clínico, vamos a hacer un examen extraoral y un examen intraoral. En el examen intraoral va a ser estático, en donde vamos a ver los tejidos blandos, los tejidos dentarios y los tejidos paradentarios. ¿Y qué vamos a ver en cada uno de ellos? En los tejidos blandos vamos a buscar lesiones estomatológicas. Vamos a ver presencia de ulceraciones, presencia por ejemplo, eh, de leucoplasias o de líquen o de cualquier tipo de lesiones estomatológicas que encontremos, estudiar la lengua. Ustedes vieron que la lengua hay que buscar lesiones, que muchos de los cánceres bucales empiezan en la lengua, entonces ya hace mucho tiempo hay una campaña nacional que es sacarle la lengua al cáncer, que con un simple estudio uno puede determinar si hay alguna lesión sospechosa de ser una lesión cancerígena o precancerígena y resolver estos problemas con la mayor anticipación posible. Entonces, cuando veamos los tejidos blandos, hay que ver los carrillos, hay que ver si hay úlceras traumáticas, etcétera, etcétera, para descartar lesiones estomatológicas. En el caso de que las hubiera, primero hay que solucionar estas lesiones estomatológicas para luego ir avanzando con las partes de las restauraciones protéticas. Vamos también a ver cómo está la lengua, no solo buscando lesiones estomatológicas, como les decía recién, sino también el estado en que está esa lengua, porque con la pérdida de los elementos dentarios es como que la lengua se explaya. Entonces, cuando nosotros le queremos colocar una prótesis completa o una prótesis parcial removible, en este caso, es como que va a necesitar ese paciente un cierto tiempo para acostumbrarse a estas prótesis porque es como que la lengua tiene que adaptarse nuevamente a una contención que le producen los elementos dentarios. Vamos a ver la mucosa y el piso de boca, cómo está, y sobre todo en el piso de boca, la profundidad del piso de boca, porque si en el caso que tuviésemos que realizar una prótesis parcial removible, piensen que por aquí tiene que ir una barra lingual, y hay veces que la profundidad del piso de boca nos determina un cambio en el diseño de la prótesis parcial removible, ya que no podemos ir por esta zona con una barra que comunique una hemiarcada con la otra del paciente. Valoración de la mucosa, no solamente vamos a ver lesiones estomatológicas, sino buscar tipo de lesiones, buscar retracciones, buscar enfermedades periodontales. Los frenillos también tienen que ser evaluados. A veces es necesario realizar algún tipo de frenectomía antes de realizar una prótesis. Ustedes saben que en una inserción baja de esos frenillos puede producir diastemas o separaciones entre los elementos dentarios. Si en el caso de que tuviésemos una brida cerca de una prótesis parcial removible puede producir el desplazamiento, el desalojo de esa prótesis parcial removible cuando ese frenillo o esa brida empieza a moverse. Fíjense en este caso que aparte de tener problemas periodontales, tratados por suerte, esa inserción del frenillo ha hecho que se produzcan estas separaciones. Si nosotros queremos hacer ortodoncia, lo que fuese, o una prótesis, y no solucionamos el problema de inserción baja de ese frenillo, vamos a tener problemas, no vamos a poder realizar las restauraciones correctamente. Vamos a valorar también los rebordes residuales, ver no solamente el ancho de esos rebordes, el largo de ese reborde, vamos a ver la prominencia, vamos a ver si es posible, si estamos pensando en colocar implantes, si es posible colocarlos o no,
si es posible colocarlos o no, y para eso tenemos que tener un buen reborde. Y ustedes dirán, bueno, pero hoy en día se habla de la regeneración ósea, de que podemos poner injertos, injertos de, de hueso en bloque, injertos particulados. Pero bueno, no todos los pacientes son aptos para realizar ese tipo de injertos, no en todos los casos de resultados. Tiene que ser un caso muy específico en donde podamos realizar ese aumento de hueso. Entonces, no, eso a veces son limitaciones para la colocación de implante. Fíjense, a veces hay rebordes demasiado finos, en que nos va a complicar no solo colocar un implante, sino también nos va a complicar la realización de una prótesis fija, por más que tuviésemos los pilares adecuados como para ello, ¿no? O la cantidad de pilares, porque ustedes imagínense que un fantoma tiene que estar en esta, como en una relación con este reborde. Y si tenemos ese reborde fino, ¿cómo vamos a hacer para colocar un fantoma? O esta circunstancia o esta situación en que el reborde está demasiado reabsorbido. Piensen que si realizamos una prótesis fija, el largo que van a tener que tener esas coronas, si tuviésemos un pilar posterior y pudiésemos realizar un puente, el largo que van a tener esas coronas. O si realizáramos un implante, también el implante va a estar la conexión acá con la parte de la prótesis y también el largo que va a tener esa prótesis. Por eso hay que ver diente por diente, situación por situación. O esos rebordes. Fíjense si nosotros acá quisiéramos colocar un implante. Imposible. Y si queremos colocar una prótesis fija y ese paciente muestra la encía, ¿cómo va a ser la posición o la ubicación de ese póntico? ¿Cómo va a ser la relación de ese póntico con respecto a la encía? Todo esto son parámetros que nos van a determinar qué tipo de prótesis vamos a realizar. Ustedes ven que acá hay un entrecruzamiento exagerado. Quizás haya un problema ya de mal formación o un problema en la parte de los maxilares, pero también se puede deber a que no están los elementos posteriores y se ha producido un colapso de la oclusión, por lo cual se produce este entrecruzamiento demasiado marcado. Eso habrá que analizarlo y estudiarlo. Defectos del reborde. Cuando vemos todos los pacientes, hay que ver si tiene algún tipo de defecto como los que veníamos analizando anteriormente. En este caso, si nosotros vamos a realizar un puente, hay que optimizar el tejido blando o el tejido duro, aumentando lo que es el reborde, para que el póntico se pueda integrar a ese tejido blando. Y también tenemos que hacer la valoración de los dientes remanentes, o sea, los tejidos dentarios. ¿Y qué vamos a ver en los dientes remanentes? Y lo primero que podemos ver es la higiene oral. O sea, si ese paciente se cepilla o no, qué cantidad de placa tiene. Y ustedes saben que la placa produce caries, produce problemas periodontales, termina con los elementos naturales, mucho más rápido va a terminar con los elementos artificiales. Porque ya sean prótesis sobre implante, prótesis fijas que estén bien integradas y que el paciente las acepte y que sean estéticamente muy lindas, no dejan de ser prótesis, con todas las limitaciones que esto tiene. Entonces ya es algo artificial en la cual el paciente debe ser consciente de que debe ser mucho más cuidadoso que cuando tenía sus elementos naturales. Porque si la placa bacteriana, la mala higiene de ese paciente, en algunos casos, pudo terminar con los dientes naturales, mucho más rápido lo va a hacer con los dientes artificiales. Vamos a ver vamos a buscar caries, vamos a buscar fracturas, vamos a buscar abrasiones en cada uno de los elementos dentarios, ver el estado de esos elementos dentarios, buscando cualquier tipo de alteración y eso debe ser tenido en cuenta para poder ser modificado o recuperado. También trastornos hipoplásicos, como veíamos anteriormente, que podrán ser hereditarios o adquiridos,
Y también en la valoración de los dientes remanentes vamos a estudiar la movilidad de esos elementos dentarios remanentes para ver si pueden ser aptos como pilares, si pueden permanecer en boca. Ustedes saben que un diente con movilidad grado 3 tiene extracción indicada, con movilidad grado 2 necesita un tratamiento periodontal bastante exhaustivo para ver por qué se produjo y solucionarlo. Y uno con movilidad grado 1, bueno, es un poco más viable. También vamos a estudiar la vitalidad de los elementos dentarios para ver si necesita o no hacer algún tratamiento endodóntico y en el caso de que tenga el tratamiento endodóntico, evaluar el estado de ese tratamiento. También vamos a ver la alineación tridimensional de los elementos dentarios, la integridad del arco y los planos de oclusión. Ustedes se acuerdan de la curva de Wilson y la curva de Spee y cómo deben ser los planos de oclusión, cómo debe ser la mordida de esos pacientes. Entonces, todo eso debe ser analizado. Acuérdense de todo lo que vieron en oclusión, de cómo deben funcionar las guías, que la guía anterior, cuando el paciente hace protrusiva, todas las cúspides fundamentales, todas las cúspides fundamentales, por ejemplo, del maxilar superior, de los elementos posteriores del maxilar superior, discurren libremente por los surcos centrales de los elementos posteriores del maxilar inferior y viceversa, los inferiores discurren libremente por los surcos centrales de los molares superiores, de molares y premolares superiores. Y cuando hacen lateralidad, cuando el paciente hace lateralidad, las cúspides fundamentales discurren libremente por los surcos de escape sin producir interferencias. Hay que ver las restauraciones previas y ojalá la mayoría de las restauraciones previas sean como estas. Veamos puentes como estos o coronas como esta, a pesar de que acá hay algún problemita periodontal, algún problemita de encía. A este tipo de restauraciones, fíjense qué pasó acá. Este tipo de restauraciones en donde el margen gingival se retrajo y se retrajo no por sí solo, como en este caso, no por sí solo, sino porque no hubo un respeto de los tejidos blandos, no hubo un conocimiento de lo que es el espesor biológico. ¿Recuerdan ustedes de periodoncia lo que es el espesor biológico? El espesor biológico, que era el espacio que existe entre el margen gingival y la cresta ósea, y que ese espesor biológico tiene que tener 3 milímetros, 1 milímetro de surco, 1 milímetro de tejido conectivo de epitelio de unión y 1 milímetro de tejido conectivo supracrestal. Y ese espesor biológico, recuerden lo que vieron en periodoncia, si no ya lo vamos a ver, tiene la característica de ser una estructura que se mantiene constante. Y se mantiene constante aún con el avance de la enfermedad y se va regenerando más apicalmente a medida que el hueso se pierde. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se va generando problemas periodontales y todo el hueso desciende, toda esta estructura del tejido del espesor biológico, el ancho biológico, va trasladándose más apicalmente a medida que se va produciendo la pérdida ósea. Pero ustedes imagínense que la cosa se produce al revés y que nosotros con nuestra corona empezamos a invadir lo que es el espesor biológico. Empezamos a profundizarnos más, a poner nuestras coronas, el hombro de nuestras restauraciones más allá, dentro del margen gingival, más allá de 1 milímetro. Entonces empezamos a despegar el epitelio de unión. Y el epitelio de unión que se debe mantener constante se debe trasladar 1 milímetro hacia apical. Es medio difícil explicarlo así. La verdad que nada que ver dar estas clases en esta manera online que en forma presencial. Ya les voy a poner en los próximos teóricos un esquema de espesor biológico para explicárselos bien, pero a medida que ustedes van despegando el epitelio de unión, el tejido conectivo supracrestal también se va trasladando más hacia apical y ya se encuentra con el hueso, y el hueso deberá reabsorberse para dar lugar a estas otras dos estructuras. No sé si me lo entienden así vía online, es medio complejo. Pero fíjense,
Cuando uno respeta y tiene conocimiento de de todas estas estructuras, cómo la cosa cambia, las coronas se integran totalmente al tejido y la diferencia que hay entre esto y esto. Los puentes, cómo deben ser, los tallados de los pilares, cómo hoy antes se hablaba, ya vamos a ver la parte de pónticos, pero algo deben haber visto en la prótesis uno que de acuerdo a la relación que tiene el póntico con la encía, estos pueden ser en silla de montar, puntiforme, lineal. Antes se hablaba de que en el sector anterior por estética la relación del póntico con la encía era lineal, en el sector posterior era puntiforme. Hoy ya se habla de pónticos ovales que comprimen el tejido y que si estos pónticos están bien realizados, bien pulidos, con buena anatomía y con buena terminación, todos los tejidos blandos se adaptan a él, logrando mejores resultados. Fíjense cuando no se respeta lo que hablábamos de la simetría, de los cenit, hasta dónde tenían que estar los elementos dentarios, cómo debían ser la relación con la simetría de uno con otro, cómo debía ser la altura del margen gingival. Esto no es estético, esto no es funcional. Bueno, puede a lo mejor morder bien, pero para nada estético. Y un paciente que tenga ese tipo de restauración, no podemos considerarlo como que es un éxito en la restauración protética, todo lo contrario. Las restauraciones previas también hay que ver cómo es el contacto interproximal. Fíjense esa mala restauración, que a lo mejor no hace falta que sea una corona, puede ser un composite o puede ser una amalgama desbordante, ¿no es cierto? Que ha ocupado el sitio donde debe ir la papila, y la papila, si nosotros le sacamos el sitio, no respetamos las troneras, la papila no va a existir. Entonces, la importancia de realizar restauraciones bien adaptadas, con buen contorno, para que todos los tejidos blandos se adapten y se vayan integrando a las restauraciones protéticas. Ni en el caso de prótesis fija sobre diente, ni en el caso de prótesis sobre implante, cuando hay una mala planificación y una mala distribución, los resultados pueden ser buenos. Los tejidos paradentarios, ¿qué vamos a ver? Periodonto de protección y periodonto de inserción. O sea, si hay problemas gingivales, si hay gingivitis, si hay inflamación o si ya hay algún tipo de enfermedad periodontal. Ustedes saben que cuando se afecta cuando el periodonto de protección está conformado por la encía y que tiene la función precisamente de proteger todas las estructuras subyacentes, que es el periodonto de inserción, que estaba conformado por el hueso, el cemento y el ligamento, el cemento radicular y el ligamento periodontal. Mientras nosotros tengamos alterada la protección, vamos a tener lo que se llama la gingivitis. Todo eso ustedes ya lo saben, que es reversible, rápidamente reversible con unas buenas técnicas de higiene oral. Pero cuando está alterada la inserción, o sea, cuando ya hay pérdida de inserción, ahí ya hablábamos del NIC y todo eso, del nivel de inserción clínica, entonces la cosa cambia y nosotros necesitamos realizar un tratamiento periodontal previo a cualquier restauración protética. Y bueno, supongamos que nos llegue ese paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Qué es lo que vamos a analizar en ese paciente? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. Primero, higiene oral. Este paciente tiene buena higiene oral. Fíjense la placa que hay alrededor de esos elementos dentarios. Entonces, ese paciente tiene que estar incluido o debe ser incluido en un programa de higiene oral para enseñarle buenas técnicas de cepillado y de mantenimiento. Después vamos a ir analizando diente por diente y vamos a ver que este elemento está destruido por caries. No sabemos si tiene tratamiento endodóntico o no. Fíjense en las caries que hay. Vamos a ver las restauraciones previas y fíjense este puente.
Y ese puente es un puente en bandera, que ya vamos a ver cuándo podemos realizar un puente en bandera, pero estas cosas también se pueden hacer con las coronas, estos daños también se pueden hacer solamente con una corona. Fíjense la forma de ese puente, de ese póntico, nada que ver con este lateral. Ya hablábamos de que los elementos tienen que ser más o menos simétricos, central con central, lateral con lateral, tienen que ser lo más parecidos posible. Sobre todo los centrales, en los laterales podemos ser un poquito más laxos en cuanto a que sean iguales, pero tienen que tener algún tipo de simetría, ¿no es cierto? Y con lo que hablábamos, la altura del cenit de los elementos dentarios, fíjense este cómo ha invadido o cómo no tiene nada de lo que hablábamos de los cenit, de los elementos dentarios. Entonces, en este caso, el puente, aparte de que está lleno de placas, que tiene un color diferente, y esto no es solamente porque se haya pigmentado el acrílico de estas coronas que son métalos acrílicos o de estos pónticos que son métalos acrílicos, que gracias a Dios ya no se utilizan más, pero no solamente se ha errado el color, sino también en la forma, a la integración, a la característica, a la morfología de cada uno de los elementos dentarios. Nosotros tenemos que copiar la morfología de los elementos sanos y no hacer cualquier cosa en forma de poroto. Fíjense ese póntico, totalmente invasivo con respecto al tejido, imposible de ser limpiado por el paciente. Y si lo vemos en la parte oclusal, empezamos a ver mayores problemas. ¿Y cómo vamos a solucionar todo esto? El maxilar inferior, bueno, los elementos están un poco mejor mantenidos, pero hay pérdida de los elementos del sector posterior, perdón, hay pérdida de los elementos del sector posterior y hay que ahí analizar el tipo de brecha que tenemos, ¿no es cierto? Cómo está ese reborde, si es fino, si es grueso, si podemos colocar implante, podemos pensar en implante, debemos hacer una prótesis removible. Y bueno, hay que planificar todo esto. Y observen, sigamos observando cómo es la oclusión. Le hacemos hacer lateralidad al paciente y vemos que, el que maneja la lateralidad es el premolar y no el canino. Y acá tocan los centrales, el central con el lateral. O sea que no hay ningún tipo de mantenimiento o de recuperación de la guía canina. Observamos del otro lado y seguimos viendo. Vemos la relación del maxilar superior con el maxilar inferior. Fíjense en este caso, en esta miarcada. Fíjense en el espacio que queda del maxilar superior al maxilar inferior. ¿Qué podremos poner acá para recuperar esto? ¿Podemos poner un implante? Imposible. ¿Cómo vamos a hacer la corona acá? ¿Podemos poner una prótesis removible? Y no, porque tampoco nos da espacio para colocarla. No tenemos, entonces debemos normalizar el plano de oclusión previo a la realización de la prótesis. ¿Cómo normalizamos el plano de oclusión? ¿Cómo normalizamos este molar que está tan venido, que se ha venido con hueso y todo, aparentemente, y que está en esta posición invasiva, invadiendo todo el espacio inferior? ¿Podemos realizarlo con un desgaste selectivo? Y tenemos que desgastar medio diente, como para poder dar espacio para reponer el elemento inferior. Otra alternativa sería realizar un alargue de la corona clínica, hacer un tratamiento de conducto, ¿no es cierto? Y hacerle una restauración coronaria, pero en el alargue de la corona clínica quizás nos vayamos hasta la furca del elemento dentario. Entonces hay que evaluar cuál es el tipo, cuál es el mejor tratamiento para dar espacio a ese plano, a esa oclusión que ha sido totalmente, que este elemento, perdón, ha sido totalmente invadido el espacio inferior. Y muchas veces, aunque el elemento dentario esté sano, oclusalmente,
protéticamente es inviable, entonces hay casos extremos, que no sé si es este porque hay que terminar de analizarlo, que la única alternativa, por más de que el diente morfológicamente esté sano, es extraerlo porque ya la invasión que ha producido del plano antagonista es tal que protéticamente es inviable. ¿Y cómo podemos ver esto? Y haciendo un encerado y un enfilado de diagnóstico. ¿Cómo podemos analizar qué hacemos acá? Montando, tomando modelos en articulador, montando en alginato, modelos de estudio, montándolos en articulador, estudiando en el articulador primero cómo funciona esa oclusión y de acuerdo a esto hacer encerados y o enfilados de diagnóstico. Estos son encerados de diagnóstico y este es un enfilado de diagnóstico de ese paciente. Y fíjense, en el encerado de diagnóstico, este molar, que era el que estaba venido, el que estaba abajo, se determinó que hacía que con una corona no hacía falta hacerle un alargue de la corona clínica, sino con una corona, aumentando el espacio, eh, normalizando la oclusión, porque estaba la oclusión como, al no tener freno posterior, había un mayor entrecruzamiento, no había freno posterior, entonces un mayor entrecruzamiento anterior por la falta de los elementos posteriores, pero que al recuperarlos ya nosotros normalizábamos la parte anterior y nos daba el espacio suficiente para colocar el molar. Las radiografías, el estudio radiográfico. Vamos a ver de rutina, le vamos a pedir una radiografía panorámica para tener un pantallazo general de la boca del paciente. Y después, ahí vamos a ver si hay elementos retenidos, vamos a ver si hay grandes problemas en algún elemento dentario en particular, porque si bien la panorámica es fundamental para tener esa imagen del conjunto no es bien precisa en cuanto a cada uno de los elementos dentarios, para lo cual es mejor tener una radiografía periapical. Ven que en la panorámica por ahí se pierden detalles, está bien que esta panorámica no está bien tomada, no está bien nítida, pero fíjense acá como el seno está procidente, vamos a estudiar las estructuras nobles, ¿no es cierto? Fíjense cómo se han neumatizado. Ustedes saben que cuando se pierden los elementos dentarios, los senos maxilares aumentan de tamaño y se neumatizan. O sea que si este paciente quiere colocarse implante y definitivamente en esta zona no puede, a no ser que se haga algún tipo de regeneración ósea, como es el aumento o la elevación del piso maxilar, que también en este caso estaría contraindicada porque hay muy poquito de remanente óseo, entonces es como que no tenemos seguridad de que vaya a tener la suficiente irrigación el injerto que coloquemos ahí para lograr un aumento del nivel óseo. Y las radiografías periapicales que vamos a ver, bueno, presencia de caries y vamos a ver también caries interproximales, el estado de la parte coronaria, pero sobre todo nos sirve para ver la zona radicular. ¿Y qué vamos a estudiar ahí? Y el estado de la cortical. Vamos a ver si las corticales están íntegras. La cortical de la cresta, la cortical periodóntica y la cortical apical. Nosotros tenemos que ver, acuérdense de diagnósticos por imágenes, cuando veíamos la radiografía, debíamos ver que esa cortical fuese una línea blanca o una línea radiopaca, mejor dicho, que rodea todo el elemento dentario y se continúe en las crestas, que debe ser continua y que cuando esa cortical desaparecía, esa cortical estaba difusa, es que había algún problema. Si esa cortical estaba difusa en la zona periapical, decíamos que había un problema originado en el conducto. Por caries, por caries o por trauma se había producido un problema pulpar, una necrosis pulpar y no estaba produciendo un problema periapical. Cuando la cortical de la cresta es la que desaparece, el problema está originado en la parte periodontal. Y cuando la que desaparece es la cortical periodóntica, tenemos un trauma. Fíjense
Y luego vamos a pasar a lo que es el diagnóstico protético, que esto vamos a cortar este teórico acá, vamos a hacer como diagnóstico uno y después vamos a seguir con diagnóstico protético, que se los voy a grabar enseguida y se los voy a subir en esto también, si no es conjuntamente con esto, se los subo al día siguiente, porque la cosa se hace un poquito más larga. La verdad que nada que ver es grabar un teórico, como les decía, en una pantalla, que tenerlos a ustedes enfrente y hacer esto de manera presencial porque no podemos interactuar, porque generalmente cuando he dado este teórico, las preguntas y las cosas son muchas y surgen muchas cosas eh, durante el dictado del teórico que lamentablemente en esta situación no se produce. Ya vamos a ver si alguno lo vamos a hacer por Zoom, si ustedes tienen la posibilidad de descargar Zoom para que después podamos conectarnos y hacer el teórico más interactivo, que si bien no va a ser en vivo, lo vamos a estar dando al mismo tiempo que ustedes lo están escuchando. Seguimos en el próximo teórico. Espero que haya salido más o menos bien este. Nos estamos comunicando.